Bueno, habíamos quedado acá, ¿no? En la absorción de nutrientes por la raíz. Eh, ¿Se acuerdan cuando vimos cómo era por dónde era que se absorbía el agua? ¿Sí? ¿Se acuerdan que hablábamos de que teníamos la zona apical, ¿sí? Donde están las células meristemáticas, que están bastante indiferenciadas, la cofia, todo eso es bastante impermeable, ¿no? Al ingreso del agua, ¿sí? Entonces, así como es impermeable al ingreso del agua, también a los iones, ¿sí? Después teníamos una zona de máxima, donde empezaba a diferenciarse, ¿sí? En donde había una zona de máxima absorción de agua rápida, ¿sí? Y ahí, ¿se acuerdan qué característica tenía esa parte de la raíz? Porque era importante lo de que empezaba a diferenciarse, pero no estaba del todo diferenciada ahí la raíz. Por las células Por, potentes. ¿Se acuerdan que había una capa de células? Existe una capa de células que está todo alrededor del xilema y el floema, ¿sí? Que se llama endodermis, ¿sí? Que tiene unas bandas de Caspari, ¿sí? Se llaman bandas de Caspari, que en realidad lo que es depósitos de suberina, ¿sí? Que lo que hacen es que el apoplasto sea impermeable, ¿sí? Y entonces cuando uno tiene cuando el agua viene y llega a esa zona del endodermis, necesariamente tiene que ingresar, ¿sí? Adentro de la célula para ingresar a la raíz. ¿Se acuerdan de eso? Más o menos. Sí, Bueno, sí, profe. Bueno, en toda la región de la raíz, ¿sí? Excepto en esta partecita que es chica, ¿sí? En donde está empezando a diferenciarse, en todo el resto de la raíz nosotros tenemos la endodermis. Entonces, ahí cuando llega el agua, ¿sí? El agua que entra del suelo llega a esa región, tiene que ingresar adentro de la célula, ¿sí? Ya sea si viene por vía simplástica o apoplástica, tiene que ingresar dentro de la célula. Cuando ingresa dentro de la célula, el agua ingresa por canales como acuaporina, ¿sí? Y los iones van a entrar por sus canales, ¿sí? O transportadores. Entonces, ahí empieza a haber una especie de selección de cuánto entra, ¿sí? Y de la velocidad de entrada. Bueno, en esta otra región, en donde no tenemos esa endodermis todavía totalmente desarrollada, que se acuerdan que era una zona que es pequeña, pero que es una zona de rápida absorción del agua, ¿sí? El agua ingresa como flujo masal y llega al xilema por flujo masal, no tiene que entrar a la célula, ¿sí? Bueno, en esa zona en donde llega el agua por flujo masal, los iones también ingresan, ¿sí? Por flujo masal, ¿sí? Y esa zona ahora vamos a ver que es importante para ciertos iones, ¿sí? Entonces, en esta zona, ¿sí? En donde todavía no está del todo diferenciadas las células, ¿sí? La endodermis no está bien diferenciada, ahí el agua junto con los iones ingresan, ¿sí? A la raíz y llegan hasta el xilema de la raíz sin atravesar membrana, ¿sí? Y después ya se mueven. Perdón. Sí. La zona de diferenciación entonces no es que ingresan el agua a las células. Eso es la parte más de abajo. ¿Ingresa el agua dónde? No escuché. Por las células. No, el agua no entra Es a la las parte más de células. abajo. El agua en esa zona, el agua llega hasta al xilema sin atravesar membrana. Ok, y donde sucede eso es en la parte de la cofia y en la zona de los No, esta parte es impermeable, ¿sí? Acá no ingresa nada. Acá no ingresa nada prácticamente, Okay. ¿sí? Acá ingresa el agua
llega hasta el xilema sin atravesar membrana, y ya después más arriba, ¿sí? En todo el resto de la raíz, que es casi toda la raíz, ahí sí tenemos la endodermis, y ahí sí el agua llega hasta la endodermis, y en la endodermis se frena, y ahí tiene que ingresar adentro de la célula para llegar al xilema, ¿sí? ¿Se entiende esa parte? Sí, profe. Bueno, los pelos radicales, ¿sí? Que tienen las raíces son lugares importantes de entrada de los nutrientes, ¿sí? Y acá sí entran, ¿sí? Adentro de la célula, ¿sí? Entran tanto por canales como por transportadores, ¿sí? Depende del tipo de transporte con el que esté entrando, pero entran... pero ya ahí entra en el simplasto, ¿sí? Al citoplasma de la célula, ¿sí? ¿De qué cosas depende la absorción de los nutrientes? Bueno, hay varios factores externos, exógenos, ¿sí? Que afectan la absorción de nutrientes. Una es la concentración de los iones, o sea, cuánto del nutriente hay en el suelo, ¿sí? Si el suelo es pobre en nitrógeno, bueno, no va a entrar un montón de nitrógeno, tiene poco nitrógeno, ¿sí? Si en cambio en el suelo hay un montonazo de nitrógeno, bueno, en la planta va a entrar un montón, ¿sí? Es medio pavote, pero, digamos, esta es bastante esencial, ¿no? Si, digamos, depende de cuánto tenemos del nutriente, ¿sí? O del ion, para que entre. Otro factor que impacta bastante tiene que ver con la aireación del suelo, ¿sí? ¿Por qué la aireación del suelo? ¿Con qué tiene que ver lo de la aireación del suelo? Con la respiración. Con la respiración. ¿Por qué con la respiración? ¿Qué hacía la respiración? Permitía que se oxigene la planta, que respire. No, la respiración en realidad la vamos a ver Transforma el ATP en azúcar, ¿no? ahí está, lo vamos a ver en la próxima clase, pero la función principal de la respiración es obtener ATP, ¿sí? La respiración consume oxígeno y consume glucosa, ¿no? O azúcares, y lo que se obtiene, ¿sí? Es ATP, que es como energía, ¿sí? Y el ATP, ¿se acuerdan para qué es importante? El ATP es importante para un montón de reacciones metabólicas, ¿sí? Pero hay un proceso que es muy importante que necesita ATP, que es el transporte. ¿Se acuerdan cuando hablábamos acá de los transportadores? ¿Sí? El transporte desactivo que consumen ATP. Este consume ATP y en realidad afecta tanto al transporte activo como al pasivo también. ¿Por qué afecta al pasivo? Porque el transporte pasivo depende del potencial de membrana, ¿sí? Y estas bombas que sacan protones gastando ATP mantenían el potencial de membrana de la célula. Bueno, entonces cuando la célula está con poco ATP se ven afectados todos los transportes, tanto el pasivo como el activo, ¿sí? Entonces, la respiración, ¿sí? Es importante para generar el ATP necesario para el transporte, ¿sí? Entonces, ¿cuándo podemos tener problemas de aireación? La respiración es para que la planta pueda respirar o las células respiren, necesitan azúcares y oxígeno. Entonces, cuando hay poca aireación, o sea que hay bajos niveles de oxígeno, empezamos a tener problemas de que hay poca respiración. ¿En qué situación nos puede ocurrir eso? Cuando hay inundación. En inundación, ¿sí? Por ejemplo. El mayor inconveniente que trae aparejado la inundación es que baja la respiración, ¿sí? No hay suficiente oxígeno para que la planta respire, ¿sí? Para que la raíz, ¿no? Las células de la raíz respiren. Y entonces baja el ATP y entonces las células de la raíz no tienen menos ATP para todo lo que tiene que ver con el metabolismo, pero también para absorber iones, ¿sí? Entonces en un suelo inundado la planta no puede absorber iones
porque no tiene ATP, ¿sí? O absorbe muy poco, baja mucho la absorción, ¿sí? Para que respire, ¿sí? Yo les dije recién, necesitamos oxígeno, pero también necesitamos hidratos de carbono, ¿sí? Azúcares. Bueno, ¿dónde se generan los azúcares? ¿En qué proceso se generan los azúcares? Fotosíntesis. En la fotosíntesis. Para que haya fotosíntesis, ¿qué necesitamos? ¿Que haya qué? Luz, Luz. intercambio gaseoso. Y dióxido. Luz y dióxido. Bueno, entonces, si no hay luz, ¿sí? O si la luz es baja, también se va a afectar la absorción de iones, porque si hay poca luz, se afecta la fotosíntesis, vamos a tener pocos azúcares o hidratos de carbono, y entonces tenemos poca respiración, ¿sí? Y entonces vamos a tener poco ATP y entonces también se nos va a afectar la fotosíntesis, ¿sí? ¿Se entiende? Después, la temperatura también afecta. ¿Por qué? También afecta la respiración, ¿sí? Porque, ¿se acuerdan cuando, si pensamos en temperaturas muy bajas, ¿sí? Las temperaturas muy bajas disminuyen la tasa de respiración, pero además también disminuyen mucho la fluidez de las membranas, ¿sí? Las membranas, sobre todo de las raíces de las membranas de las células de la raíz, pierden fluidez. Y perder fluidez afecta a la absorción de iones, ¿sí? Porque afecta a las proteínas, que son las que absorben los iones. ¿Que ¿Cuáles son las proteínas? Los canales, los transportadores, las bombas, todas esas proteínas que son, ¿se acuerdan? Transmembranas, ¿sí? Que están en la membrana plasmática. Cuando hay temperaturas muy bajas, ¿sí? Tienen menor actividad, ¿sí? Y de algún modo les cuesta más cumplir la función de transportador, ¿sí? Porque se pierde eso que se llama fluidez de membrana, ¿sí? Entonces, estos son los factores exógenos, ¿sí? que afectan la absorción de iones. Ahora, ¿cómo llegan, ¿sí? Y cómo salen, ¿sí? los nutrientes minerales de un órgano? Recuerden que cuando uno piensa en los vasos de conducción, ¿sí? Recuerden que tenemos por un lado el xilema y por el otro lado el floema, ¿sí? Este, por ejemplo, es un esquema de un tipo de planta, ¿sí? Después hay un montón de distintos tipos de plantas, hay muchas veces, hay muchos cositos como así, que donde tenés vasos que tenés floema y xilema juntos. Hay distintas morfologías, ¿sí? de cómo es la estructura, ¿sí? Pero siempre en todas las plantas tenemos esto de tener floema y xilema, ¿sí? Que es por donde se mueve el agua y los iones, ¿sí? Entonces, ¿cómo es la llegada de un ion que viene un ion que está en el suelo, ¿sí? ¿Cómo llega a una hoja, por ejemplo? ¿Por dónde llega? Por el xilema. Por el xilema, El ¿sí? xilema ingresa por las raíces. Están todos de acuerdo, ¿no? Ingresa por las raíces, ¿sí? Junto con el agua, que está en el suelo también. Ingresa, ¿sí? Llega al xilema, ¿sí? Puede llegar al xilema en esa región que yo les decía directamente, que llega por flujo masal, que llega directo al xilema, o puede ingresar adentro de la célula y entrar por difusión y después llegar al xilema, ¿sí? Cualquiera de los dos caminos, no importa qué vía, llegan al xilema, ¿sí? Y el xilema, ¿se acuerdan que nosotros decíamos el xilema tiene una única dirección, ¿no? Sí, del suelo hacia arriba. Hacia Hacia arriba, la- que a de las... arriba, ¿cuál es? Los estomas, ¿sí? Que Claro, es por donde claro. se pierde el agua, ¿sí? Por donde se evapora. Bueno, desde el suelo hacia los estomas tiene una única dirección. Entonces, todos los iones, ¿sí? Que están en el suelo entran a la planta y llegan a un órgano, ¿sí? Por esa vía cinemática. Pero después existe algo que se llama la removilización de los minerales.
¿sí? Un órgano, ¿sí? Una hoja adulta, por ejemplo, antes de senecer, puede removilizar los nutrientes y ahí cuando removiliza lo hace por otra vía, no por xilemas, sino que lo hace por el floema, ¿sí? Entonces, por el floema se viajan, ¿sí? Nutrientes, ¿sí? Que están siendo removilizados en la hoja de origen y también, por ejemplo, los hidratos de carbono, ¿sí? Una raíz no produce hidratos de carbono. ¿Por qué no produce hidratos de carbono la raíz? Porque no fotosintetiza. Porque no fotosintetiza, ¿sí? Las raíces no fotosintetizan, ¿sí? Hay algunas excepciones en donde puede haber alguna raíz fotosintética, pero en la mayoría de las plantas las raíces no fotosintetizan, ¿sí? Entonces, pero necesitan hidratos de carbono porque tienen que respirar, ¿o no? Bueno, ¿cómo llegan los hidratos de carbono a la raíz? Por floema, ¿sí? Una flor tampoco fotosintetiza. ¿Cómo llegan los hidratos de carbono? También por floema, ¿sí? Al fruto también llega por floema, ¿sí? Entonces, por floema se mueven, ¿sí? Un montón de cosas. Todos los fotosimilados se mueven por floema y un montón de nutrientes también se mueven por floema, ¿sí? Entonces, pero los nutrientes que se mueven por floema no son los nutrientes que están en el suelo, sino que son nutrientes que salen de un órgano y van a parar a otro órgano, ¿sí? ¿Se entiende eso? ¿Sí? Sí, profe, lo que no entiendo es si esa que está explicando de entrada por floema es la que dice importación o es salida como... No. Bueno, si a la hoja le está llegando un nutriente, se llama importación. Si la hoja, en cambio, está sacando nutrientes y enviándolos a otro lado, se llama exportación. ¿Sí? En el floema, digamos, si a un órgano le está llegando algo por floema, es porque desde otro órgano salió. ¿Se entiende? Un órgano lo exporta y el otro lo importa. ¿Se entiende eso? Sí, la removilización sería exportación. El órgano que removiliza está exportando. Pero eso... El que recibe... El que recibe lo está importando. Claro. ¿Se entiende esto? Sí. Perfecto, gracias, profe. Si tenemos una plantita, ¿sí? Y yo tengo una hoja, y puedo tener una hoja ahí, bueno, es muy difícil dibujar con ya entre mi pulso y estas ramas Profe. que se me hacen, sí. En el grupo de WhatsApp una compañera dijo que no va a poder asistir, que pregunta si va a poder quedar grabada la clase. Sí, la estamos grabando, sí. Gracias. Por ejemplo, si de esta hoja sale, está exportando, ¿sí? Está removilizando porque es una hoja que va a cenecer, por ejemplo, y puede ir a parar a esta otra hoja. Entonces, acá se importa y acá se exporta. ¿Se entiende? Entonces, puede ir a parar a esta hoja y puede ir a parar también a las raíces, ¿sí? Y en realidad lo que pasa es que parte de lo que sale de acá va a las raíces y otra parte va a ir a hojas, ¿sí? En general se reparten en distintos destinos, ¿sí? Las cosas. Uno le llama destino a los órganos que reciben y fuente al órgano que exporta, ¿sí? Entonces, acá esta hoja viene a ser la fuente, ¿sí? Qué difícil está esto. Esto es la fuente y este es el destino, ¿sí? Esta es destino y esto también es destino, ¿sí? Entonces, los fotoasimilados, por ejemplo, que se producen acá, lo vamos a ver mucho mejor esto cuando veamos las próximas clases que veamos fotosíntesis.
cómo se mueven, ¿sí? Los fotosimilados, pero los fotosimilados que se producen acá van a ir a parar a distintos destinos. Bueno, cuando la hoja va a senecer, los nutrientes que tenía esta hoja también se van a removilizar a distintos destinos. Ahora, hay una cuestión, ¿sí?, que ocurre que no todos los nutrientes se pueden removilizar, ¿sí? Hay nutrientes que se llaman móviles, ¿sí?, que son los nutrientes que pueden ser removilizados por floema, ¿sí? Los inmóviles no pueden ser removilizados por floema, ¿sí? Entonces, los móviles, ¿sí? Acá tenemos una lista, ¿sí?, de nutrientes móviles y acá tenemos una listita de inmóviles, ¿sí? Entonces, los móviles se pueden removilizar, ¿sí? Entonces, cuando una hoja entra en senescencia, antes de senecer y morir, removiliza un montón de cosas, bueno, los fotosimilados ya los movió antes, pero agarre y qué sé yo, empieza a desmantelar las estructuras, ¿sí? Las clorofilas, todo eso se rompe, ¿sí? Todas las proteínas se rompen en aminoácidos y todo eso se removiliza, ¿sí? Y los nutrientes móviles también se removilizan y van hacia otros órganos. Ahora, los inmóviles no. Entonces, cuando una hoja cae, ¿sí?, una hoja amarilla senece y cae con prácticamente lo único que tiene esa hoja son nutrientes inmóviles, ¿sí? Casi todo lo otro lo distribuyó por el resto de la planta, ¿sí? Pero los nutrientes inmóviles no. Y eso es importante, ¿sí?, para ver, por ejemplo, ¿sí?, los síntomas de una deficiencia, ¿sí? ¿Por qué es importante? Porque cuando la deficiencia está en algún nutriente que es móvil, ¿sí?, como por ejemplo si uno tiene una deficiencia de fósforo, ¿sí?, ¿qué es lo que ocurre? Si empieza a ver, la planta empieza a crecer, ¿no? Y hay algo de fósforo en el suelo y lo absorbe. Va creciendo, va absorbiendo el fósforo, pero era poco el fósforo que había. Entonces, a medida que la planta va creciendo, cada vez hay menos fósforo en el suelo y en algún momento empieza a entrar en deficiencia, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Las hojas nuevas no les está llegando ahora fósforo por xilema, ¿sí? El fósforo del suelo entraba por xilema, ¿no? Entonces, no les llega por xilema, pero ¿qué es lo que ocurre? Cuando empieza a haber una deficiencia, lo que suele ocurrir es que empieza a removilizarse de hojas adultas, ¿sí? Y ese elemento va hacia las hojas jóvenes, ¿sí? Entonces, si empieza a haber una deficiencia de fósforo, ¿sí?, las hojas adultas que tenían fósforo lo envían hacia las hojas jóvenes, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahora? ¿Me siguen? Sí, es como que hay poquitas hojas y como que se te van trasladándose esas hojas, de las adultas a las más chicas. Claro, se removiliza y se mueve por floema y va hacia las hojas jóvenes. Ahí había unas manos levantadas. Sí, yo tengo una pregunta que bueno, enganchando como con lo que es el manejo del vivero, ¿no? Nosotros supongamos que tenemos un árbol en maceta, o sea, una planta que va a estar un ciclo largo en el vivero, no como el plantín floral que sale más rápido. En general es habitual en el vivero que cuando una hoja empieza a senecer se la sacamos, ¿no? Como para que esté a la vista sin hojas amarillas. Digo, cuando sacamos una hoja amarilla que no terminó de caer sola, ¿estamos cortando ese proceso de removilización? Sí. Ok. O sea, todo depende de en qué momento lo sacás. Pero sí, si empieza a ponerse un poquito amarilla, la vas a sacar antes de que termine de removilizarse. Perfecto, entonces como en ese caso es súper más importante la fertilización, porque si había poco fósforo en el suelo y vamos sacando las hojas amarillas, como que esos nutrientes no vuelven. Ok. Sí. Es cierto que cuando uno ya la ve amarilla, ya se removilizó mucho. Porque ya estuvo desmantelando
todo las clorofilas, todo eso ya se desmanteló bastante. Por eso, depende en qué momento la sacás, pero sí. No va a terminar de removilizar todo. Pero es verdad que es una cuestión de estética que se suele hacer, de sacarlas antes de que terminen de semecer del todo. Fisiológicamente para la planta no es lo mejor. Incluso tampoco es lo mejor, lo vamos a ver eso no el próximo módulo, sino el otro. Porque incluso la abscisión foliar también, cuando se cae una hoja, ¿sí? Hay un proceso que también se va generando algo que se llama abscisión foliar, que después lo que permite es que apenas cae la hoja se sella la herida. Cuando uno la arranca le deja una herida encima. Entonces no es lo ideal. Pero bueno, igual se hace un montón. Pero no es lo ideal sacarle las hojas amarillas. Por lo menos no fisiológicamente. Pero sí. Y después hay otra cosa más, que en realidad también es digamos, se sacan las hojas, ¿sí? O cuando en otoño caen muchas hojas y se juntan y se tiran en una bolsa, por ejemplo. Se tiran. Eso tampoco está bueno. ¿Por qué? Porque las hojas que caen, ¿con qué caen? Caen con estos nutrientes. Sí, claro, esa parte de dejarle el mantillo de hojas quizás me era más como familiar, por decirlo de alguna manera, sí. Y no había pensado en esto de la removilización. De apurarlo. Pero Bueno, está re bueno si para vos- dar importancia. Si vos se la sacás la hoja, pero se la dejás en el suelo, bueno, el fósforo vuelve al suelo un poco. Va a tardar, igual, porque todo lo que está en la hoja no es que vuelva inmediatamente al suelo, depende de microorganismos que lo hagan volver, digamos. Pero bueno, por lo menos no lo perdés del todo. Pero sí, eso pasa. ¿Y la cuestión cuál es? Pero la cuestión cuál es, cuando uno tiene una deficiencia, ¿sí?, de algún nutriente que es móvil, lo que se empieza a poner, ¿sí?, amarillento o clorótico, ¿qué es? Las hojas basales. ¿Por qué las hojas basales y no las jóvenes? Bueno, a las jóvenes no le está llegando fósforo, por ejemplo, en el ejemplo de que empieza a no haber fósforo en el suelo, y no le va a llegar a las hojas nuevas fósforo del suelo. Pero ¿qué les pasa? Las hojas basales removilizan y le envían fósforo. Entonces, uno no ve el síntoma primero en las hojas jóvenes, sino que lo ve primero en las hojas adultas, ¿sí? ¿Por qué? Porque se activa esa removilización, ¿sí? Las hojas jóvenes van a estar recibiendo fósforo, porque van a estar recibiendo de todas las hojas adultas, y las que van a estar teniendo poco fósforo, entonces ahora van a ser las hojas adultas, ¿sí? Entonces uno va a ver el síntoma, ¿sí?, de una deficiencia de cualquier nutriente que sea móvil en hojas adultas, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando es al revés? Ahí es cuando son los inmóviles. Cuando son inmóviles. Como por ejemplo el calcio que se ve en los brotes nuevos, las deficiencias se empiezan a notar ahí. Ahí va. Cuando hay un elemento que es inmóvil, yo les digo, los nutrientes pueden entrar, tienen dos vías de entrada a un órgano, ¿no? Una es por xilema y otra es por floema. Bueno, eso funciona para los móviles, los inmóviles no. Los inmóviles solo llegan por xilema, porque no se removilizan por floema. Entonces, cuando empieza a haber una deficiencia, por ejemplo, de calcio, ¿sí?, el calcio, las primeras hojas tenían calcio, cuando la planta es chiquita empieza a absorber el calcio que hay en el suelo, ¿sí?, las primeras hojas van teniendo calcio. A medida que va creciendo, cuando empieza a haber una deficiencia de calcio, bueno, no llega ya calcio a las hojas jóvenes, porque no hay en el suelo. Pero tampoco les llega por removilización, porque el calcio no se remueve, no se removiliza. Entonces, uno ve una deficiencia de un nutriente inmóvil en las hojas jóvenes, ¿sí?, o en los frutos, ¿sí?, o en las flores, ¿sí?, en los frutos también uno ve
la deficiencia del inmóvil. ¿Por qué? Porque los frutos también dependen de la normalización. Los frutos se llenan, a los frutos principalmente llega casi todo por floema, ¿sí? Llega por xilema, pero llega mucho más por floema. ¿Por qué llega menos por xilema? Porque los frutos no tienen estomas, o tienen muy poco, ¿sí? Entonces, vieron que el xilema, el movimiento del agua y los nutrientes por xilema, llegan hasta el estoma y se pierde el agua. Entonces, la dirección del movimiento del agua por el xilema, ¿sí?, hacia el fruto es mucho más chica, ¿sí?, más baja. Entonces, no hay tanto que llega por xilema, pero llega bastante por floema. Entonces, las deficiencias de calcio, por ejemplo, se ven bastante fuerte en el tomate, en un fruto, por ejemplo, ¿sí? Es bastante común en el tomate. ¿Vieron la podredumbre del tomate, sí? En realidad es una deficiencia de calcio, ¿sí? Que se ven, ¿vieron que sale esa mancha en los tomatitos? No sé si alguna vez vieron fotos. Yo pensé que tenía por acá, pero creo que no. Sí, lo que se dice pudrición apical de la base del tomate. Sí, pero sí. Eso es una deficiencia de calcio. Claro. Perdón, ¿de cuál decías? Perdón, me perdí. Sí, eso. Tenía unas fotitos, no sé qué pasó, se me fueron las fotitos. Quedaron en otro archivo, al parecer. El síntoma, ¿sí?, de deficiencia de calcio muchas veces se ve en las hojas jóvenes del tomate, por ejemplo, y en el fruto, ¿sí? Entonces, deficiencia de hierro pasa lo mismo, también se ve en hojas jóvenes, ¿sí? Entonces, las deficiencias de los elementos inmóviles se van a ver en hojas jóvenes y las deficiencias de los móviles se ven en las adultas, ¿sí? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta un poco colgada? Sí. A mí una vuelta tenía creo que una pezuña de vaca y tenía un síntoma de, digamos, medio de manchas en las hojas y en el vivero me dijeron, esto es exceso de agua y me dieron sulfato de hierro, si no me equivoco, para el exceso de agua y la planta al poco tiempo se recuperó, se tomó el verde normal. Ahora viendo todo esto no entiendo el por qué. En ese momento no me lo preguntaba y ahora digo, ¿y entonces qué? No sé qué afectaba el exceso de agua a eso y por qué el sulfato de hierro lo modificaba, no tengo ni idea. Tampoco sabría contestarte. Exceso de agua. Sí, como que me dijo, la estás regando de más, estas manchas son por eso, me dice, ponele esto, era sulfato de hierro, ¿viste esas piedritas verdes? Pero capaz era deficiencia de hierro, no era exceso de agua. ¿Será que el Pueden ser las exceso de dos. agua me estaba barriendo el hierro? No sé, porque el tipo me dijo que era exceso de agua, me dijo, esto es porque estás regando de más. Obviamente dejé de regarla tanto Sí. y bueno, cambió. Pasa que hiciste las dos cosas, le pusiste hierro y dejaste de regar tanto. Sí, eso es lo que me dijo el hombre. Quizás porque, profe, perdón la interrupción. Quizás porque el exceso de riego estaba lavando el hierro del sustrato. ¿Vos la tenías en maceta? Sí, estaba en maceta. Sí, o sea, vos lo que tenías era una deficiencia de hierro probablemente. Cuando vos tenés plantas en maceta, si regás mucho, bueno, de algún modo lavás bastante los nutrientes. En maceta en general uno tiene que fertilizar muchísimo más que en suelo. Pero para mí tiene que ver Pero con... no hay una relación entre exceso de agua y Que yo sepa, carencia de algún tipo de absorción. Bueno, el exceso de agua te puede generar problemas de absorción cuando tenés exceso de agua de tipo inundación. Ahí te afecta.
exceso de agua de porque regás todos los días un poco, que eso afecte particularmente, digamos, sí afecta, como dicen por ahí, el tema del lavado, digamos. Vos, si todos los días regás una maceta, es la tierra que tiene la maceta se va a ir lavando de nutrientes. Pero yo no le veo otra conexión muy, digamos, no es exceso en sí de riego. O sea, en ese caso sería el exceso de agua que te lava la tierra, pero no, Claro, no el sí. exceso de En mi agua. caso no era, no inundaba todos los días, regaba todos los días nada más. No era que le estaba mandando Sí. 10 litros de agua por día. Pero bueno, eso fue lo que me... Sí, digamos. La verdad que nunca supe por qué. No, podés tener como dos cosas distintas. Podés tener deficiencia de algo y el exceso de, digamos, el régimen de riego de una planta en realidad es como bastante variable. No hay digamos, qué sé yo, es bastante empírico eso. Hay plantas que vienen mucho mejor si se las riega más seguido y hay plantas que no, qué sé yo. Una orquídea, si la regás todos los días, la matás. Qué sé yo, hay plantas que no se bancan mucho un riego excesivo. Pero no sé si hay una conexión ahí entre... Más que eso de que se lave la tierra, para mí es... Digamos, para mí tenías... son como dos cosas distintas. Una puede ser que tenga que ver con que hay un exceso de riego, ¿sí? Que esa especie en particular no le gusta, anda mejor con menos frecuencia de riego, y otra cosa distinta es que tengas una deficiencia. No sé, no. Bueno, gracias, José. Digamos, yo no diría que el exceso de riego se soluciona poniéndole hierro. Eso no. Bueno, ¿cómo es la respuesta, ¿sí? de un tejido a la concentración de una planta, en realidad, a la concentración del nutriente? En general, ¿sí? Los elementos esenciales, ¿sí? Los micronutrientes suelen tener este tipo de curvas, ¿sí? En donde uno tiene una zona de deficiencia, ¿sí? En donde bajas concentraciones del nutriente, ¿sí? Cuando uno está en una concentración baja de nutriente y aumenta un poco la concentración, lo que vemos es que, por ejemplo, el peso, la altura de la planta aumenta, ¿sí? O uno podría acá medir el rendimiento, ¿sí? El rendimiento aumenta, ¿sí? O la biomasa de la planta aumenta. Entonces, yo tengo la planta, qué sé yo, está creciendo, podría estar creciendo en una maceta, ¿no? Y le agrego nitrógeno, tengo varias plantas, ¿sí? Y tengo un grupito a la que le agrego nitrógeno y un grupito a la que no. ¿Qué veo? Veo que la que le agregué nitrógeno creció más. Bueno, ¿qué digo? En ese suelo había deficiencia, ¿sí? De nitrógeno. O esa planta estaba con un déficit de nitrógeno, por ejemplo. Bueno, eso es lo que se llama la zona de deficiencia, ¿sí? Cuando yo voy agregando más, ¿sí? Voy aumentando la concentración del nutriente, me va dando mayor crecimiento. Entonces, dentro de un cierto rango de concentración, ¿sí? Uno está en deficiencia. Cuando uno pasa esa zona de deficiencia, ¿sí? Hay un momento en donde yo sigo agregando más del nutriente, obteniendo mayor concentración dentro del tejido, y lo que veo es que no me aumenta ni el tamaño, ni la altura, ni la biomasa, ni el rendimiento del cultivo, si lo hago en un cultivo. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Estamos en lo que se llama la zona de lujo, ¿sí? Entonces, ahí no tiene sentido fertilizar, ¿sí? Con ese nutriente. ¿Por qué? Porque si la planta está en esta situación, por más que yo agregue más, no va a aumentar, ¿sí? El crecimiento. Entonces,
no estaba en deficiencia ese nutriente, ¿sí? Esto, por ejemplo, uno puede estar en una situación en donde esté, sobre todo cuando uno está en tierra, ¿sí? No es necesario fertilizar con un montón de cosas necesariamente, ¿sí? Uno puede estar en una zona de lujo con varias cosas, ¿sí? Entonces, no es que le haga mal, ¿sí? Fertilizar, porque no es, digamos, se mantiene el mismo tipo de crecimiento, pero no hacía falta, digamos, tiene consecuencias económicas y ambientales fertilizar, ¿no? Entonces, ¿para qué voy a fertilizar si es un gasto que no se va a ver retribuido en un mayor crecimiento y que además trae consecuencias de contaminación muchas veces? Bueno, entonces es importante saber que existe esto, ¿no? Que la planta no es que uno, cuanto más fertiliza, siempre tenemos más rendimiento, ¿sí? Eso no es así. Eso es cuando el nutriente está en deficiencia. Si el nutriente no está en deficiencia, fertilizar no me va a aumentar, ¿sí? el rendimiento de la planta. E incluso si uno se pasa, ¿sí? Esto sí ya empieza a ser más de los micronutrientes, uno puede entrar en lo que se llama zona de toxicidad, ¿sí? Entonces, si uno se excede de un nutriente, podemos entrar en una zona en donde no solo nos genera un beneficio, sino que además es tóxico para la planta, ¿sí? Y esto suele verse sobre todo en micronutrientes, ¿sí? Es muy difícil llegar a una zona de toxicidad con nitrógeno, por ejemplo. Pero con otros, con hierro sí, uno puede pasarse, por ejemplo, sí, y sobre todo también en maceta, por ejemplo, ¿sí? Pasarse a una zona de toxicidad y que ya sea perjudicial para el crecimiento de la planta, ¿sí? Entonces, está bueno tener en cuenta que existen, que no es cuestión de tirar fertilizante por tirar, ¿sí? Está bueno fertilizar cuando estamos en zona de deficiencia, ¿sí? Si no, la verdad no tiene mucho sentido, ¿sí? Bueno, ¿se acuerdan que nosotros habíamos hablado hay como distintas clasificaciones de los nutrientes? La clase pasada habíamos hablado que existían los macronutrientes y los micronutrientes y que eran todos esenciales por igual, ¿sí? Los nutrientes esenciales, no importa si es macro o micro, son esenciales para que la planta pueda completar el ciclo de vida, ¿sí? ¿Se acuerdan? Ahora, Sí. Que sean macro o micro tenía que ver con en qué cantidades en la planta se usaban, ¿sí? Entonces, las plantas, los macronutrientes eran nutrientes que la planta utiliza en grandes cantidades y los micronutrientes son nutrientes que utiliza en bajas cantidades, ¿sí? Entonces, ese es un tipo de clasificación de los nutrientes. Después, hoy vimos otro tipo de clasificación que tiene que ver con si son móviles o inmóviles, ¿sí? Ya ahí tiene que ver con otra característica, ¿sí? Que tenía que ver con si se mueven o no por floema. Los móviles se mueven por floema y los inmóviles no, ¿sí? Entonces, todos se mueven por xilema, pero algunos se mueven por floema y otros no, ¿sí? Entonces, móviles e inmóviles es otro tipo de clasificación. Y después hay otras clasificaciones que son más comunes, que tienen que ver, por ejemplo, con hablar de nutrientes primarios, ¿sí? Que se les suele llamar primarios a los que se utilizan en la mayoría de los cultivos y en más cantidad, ¿sí? Si bien los macronutrientes es una lista bastante más grande, más amplia de nutrientes, los primarios son estos tres, ¿sí? Nitrógeno, fósforo y potasio, que es NPK, que es lo que se suele usar, es lo que suelen tener muchos fertilizantes genéricos, comerciales, ¿sí? Y uno suele tener muchas veces, les dicen, por ejemplo, 15-15-15, significa que tenés la misma proporción de nitrógeno, de fósforo y de potasio, o 15-10-15, ¿sí? Entonces tenés un poco más de nitrógeno y de potasio y un poco menos de fósforo, ¿sí? Hay distintas composiciones que en general tienen que ver con esto, que cuando es así con 3 números tiene que ver con esto, ¿sí? Cuánto de nitrógeno, cuánto de fósforo y cuánto de potasio, y tiene que ver con eso, ¿sí? Entonces, como estos se utilizan, ¿sí? Son en general los que más
son mayormente consumidos por las plantas, ¿sí? Entonces suelen estar en deficiencia en los suelos. Es lo que se suele vender como fertilizantes comunes, ¿sí? Genéricos. ¿Qué es lo que hace el nitrógeno en una planta? ¿O en qué favorece la fertilización con nitrógeno? Bueno, promueve mucho la expansión foliar y la capacidad fotosintética de las plantas, ¿sí? Entonces, una planta, cuando uno fertiliza con nitrógeno, ¿sí? Lo que observamos rápidamente es que aumenta mucho el tamaño de las hojas, ¿sí? Y además se ponen más verdes y se mantienen más tiempo verdes, ¿sí? Entonces, y aumenta mucho, ¿sí? Lo que se llama la relación tallo-raíz. ¿Se acuerdan que algo de esto habíamos visto en agua, ¿sí? Y con el riego pasa lo mismo, ¿sí? Que aumentaba la relación tallo-raíz, y con la fertilización nitrogenada también, ¿sí? ¿Eso qué significa? Significa que la planta proporciona mucho más recursos a aumentar la parte aérea, ¿sí? Lo que sería se llama tallo, pero incluye todo, el tallo, las hojas, ¿sí? Todo. Toda la parte aérea crece mucho más que la raíz. Entonces, por ejemplo, acá en este ejemplo, una lechuga crecida con altos contenidos de nitrógeno probablemente tenga un peso de la parte aérea 3 o 4 veces mayor al de la raíz, ¿sí? Y en cambio, cuando crece con bajos contenidos de nitrógeno en el suelo, la proporción de la parte aérea es mucho menor, ¿sí? Con respecto a la raíz. Entonces, capaz acá el tamaño de el tallo, ¿sí? El peso de las hojas, por ejemplo, en este caso es lechuga, es básicamente hojas. El peso de las hojas dividido el de la raíz, capaz nos da cerca a 1, ¿sí? Y esta nos va a dar 3, 4, ¿sí? Porque pesa 3 veces más probablemente las hojas que la raíz, ¿se entiende? Entonces, eso es lo que se llama relación tallo-raíz, ¿sí? Con nitrógeno aumenta, o sea, aumenta la proporción de la parte aérea que crece, ¿sí? ¿Por qué? Porque aumentan más el tamaño de las hojas, aumenta la capacidad fotosintética, entonces produce más fotosimilados, ¿sí? Y eso es lo que ocurre, ¿sí? Con esto con la fertilización nitrogenada, ¿sí? Cuando uno observa, por ejemplo, cómo es la importación y la exportación, ¿sí? De un nutriente móvil, ¿sí? Acá en este ejemplo vemos qué es lo que pasa con el fósforo, por ejemplo. Este gráfico es medio polémico porque acá está puesta la importación para abajo, pero no es negativa, ¿sí? Esto es positivo. Es positivo para abajo y es positivo para arriba también. Pero lo que se quiere mostrar en este gráfico es cómo va creciendo la importación o disminuyendo la importación con respecto a cómo va creciendo la hoja, ¿sí? Entonces, acá en verde lo que vemos es el área foliar, ¿sí? Es cómo va creciendo la hoja. Entonces, fíjense una cosa, acá arrancamos cuando la hoja es muy chiquita, acá llegamos en esta línea a un tamaño que va a ser la mitad, ¿sí? Del tamaño final, ¿sí? Y acá ya llegó al tamaño final y después se mantiene en ese tamaño final hasta que se mece y muere, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que pasa con el movimiento del fósforo, por ejemplo? Bueno, cuando la hoja es muy chica, ¿qué es lo que le pasa a esa hoja? Va recibiendo fósforo y muchas veces de otras plantas, de otras hojas. Va a estar recibiendo fósforo acá, va a estar importando. ¿De dónde llega el fósforo a esta hoja chica? ¿Por xilema o por floema? ¿No sería importando? Por Sí, floema. importante. Por floema, profe. ¿Por floema? ¿Están todos de acuerdo? Ambas. Por floema, sí. Por floema, ahí dijo alguien ambas. Por ambas. Por ambas, a ver. Solo por xilema Claro, en nadie realidad dice. por ambas, pero como es un elemento móvil, circula también por floema y el inmóvil no.
Y entonces, Si fuera el móvil no, entonces no ¿por dónde circularía. llega? Puede llegar fácilmente por el floema, pero también por xilema. Ahí va. A esta hoja chica le va a llegar, ¿sí?, el fósforo tanto por xilema como por floema, ¿sí? Le llega por ambas cosas. Cuando es muy chica la hoja, sí, es probable que le llegue más por floema, porque no tiene tantos estomas y no tiene tanta llegada de xilema, pero le llega por las dos vías, ¿sí? Por xilema y por floema, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la importación? La importación de fósforo empieza a aumentar, ¿sí? ¿Y cuándo es el máximo de importación? Bueno, cuando la hoja tiene más o menos la mitad del tamaño final que va a tener, ¿sí? Ahí es la máxima importación. Y después empieza a disminuir la importación, ¿sí? Y en realidad empieza a disminuir y empieza también a exportar un poco, ¿sí? En realidad empieza a disminuye y fíjense, cuando llega al máximo tamaño ya no importa más, ¿sí? No llega más fósforo, perdón. Profe, perdón, me perdí con no estoy pudiendo leer el gráfico. Lo rojo es la importación. Sí, no, esta parte es importación y esta parte es exportación. Ah, ok. Por arriba de la línea celeste es exportación. Sí, voy a ver si consigo uno distinto. En Está realidad, bien. idealmente uno tendría que ponerlo así, ¿no? La importación, ponele, una cosa así. Entonces, el máximo de importación lo tenemos, verde no ayuda. El máximo de importación lo tenemos acá, ¿sí? O acá, ¿sí? Cuando estamos en la mitad de la hoja. Después empieza a importar cada vez menos, ¿sí? Y cuando la hoja ya es adulta, ya está en su máxima expansión, deja de importar, ¿sí? Y ahí empieza a exportar, ¿sí? Y se empieza a ir el fósforo, ¿sí? Entonces, así es como es más o menos la importación y la exportación, ¿sí? Cuando uno ve, por ejemplo, en vez de un elemento móvil, si lo vemos con uno inmóvil, el inmóvil también tiene este gráfico de importación, pero lo que no tiene es la parte de exportación, ¿sí? Entonces importa, el máximo de importación está más o menos a la mitad, sigue importando y cuando llega a hoja adulta, medio que ya dejó casi de importar, deja de importar, pero no lo exporta nunca. Y cuando la hoja muere, cae con los nutrientes, cae con ese calcio, por ejemplo, con el que fue acumulando durante toda su vida, ¿sí? La vida de la hoja estamos hablando. ¿Se entiende? Sí, gracias. Bueno. Entonces, después tenemos los nutrientes, esto es en esta otra clasificación donde podemos tener nutrientes primarios y secundarios, tenemos nutrientes primarios que es NPK, después los secundarios que son también dentro de los macronutrientes pero que se utilizan, ¿sí? Un poco menos, en menos cantidades, pero que igual se utilizan bastante y también se suele fertilizar, ¿sí? El calcio, el magnesio, el azufre, ¿sí? Y después tenemos los micronutrientes, ¿sí? Que también algunos como el hierro se utilizan bastante, ¿sí? En algunas fertilizaciones específicas. Y esto es otro tipo de descripción, ¿sí? Como de división de nutrientes. ¿Dudas? ¿Podés poner, la de micronutrientes que estaba copiando? Sí. Igual esto está subido, ¿eh? Esto está en la clase anterior, ¿no? Está toda junta la diapo. Si les parece, acá voy a hacer un corte.